Bueno, Ryan, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están conectados, los que nos van a ver más tarde en la grabación. Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Jaime Andrés Moncada. Muy posiblemente es la segunda vez que ustedes me oyen en este diplomado. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Quiero agradecer, obviamente, a Seguros Universal por esta excelente idea, también a FireTech, a Juan Carlos Gilbe por la invitación y a la gente de Adiplast. Obviamente ustedes ya después de 9 módulos o 10 módulos, pues han oído muchas cosas sobre la protección contra incendios. Cuando yo hablé con ustedes la última vez, hicimos un recuento de la protección en una bodega. Hoy el objetivo de esta clase, de este webinario el día de hoy, es centrarnos en entender de pronto cómo una persona como yo, un ingeniero de protección contra incendios, un consultor en ingeniería de protección contra incendios, confronta o evalúa el riesgo de incendios en una ocupación industrial. Muchos de ustedes muy posiblemente trabajan o tienen interés en la protección contra incendios en los riesgos industriales en Latinoamérica y de pronto en otros países de Latinoamérica de pronto están oyendo esto también. Entonces, lo que quisiera en esta hora y media o 2 horas que tenemos por delante es llevarlos paso a paso para que ustedes entiendan cómo un consultor en ingeniería de protección contra incendios trata de evaluar un riesgo industrial. Entonces vamos a hablar inicialmente de la normatividad y disponible. Obviamente ustedes en la República Dominicana pues tienen un código que de cierta manera fue basado en los lineamientos que están en la NFPA. Pero fuera de la NFPA hay otra información muy importante que existe para evaluar el riesgo industrial. Entonces les voy a hablar de ellos. La información del IBC, que es el Código de Construcción aquí en los Estados Unidos. Y para aquellas compañías que son aseguradas como riesgos altamente protegidos, ya sea por FM Global o por XLGAP, les voy a también a explicar un poquito esas guías, cómo funcionan o para qué sirven. Vamos a hablar tal vez con cierta profundidad de un tema que no es muy común en Latinoamérica cuando hablamos de la protección contra incendios y tiene que ver con la protección constructiva del edificio desde el punto de vista de su seguridad contra incendios. Vamos a ver también cómo de manera prescriptiva y también cómo, digamos, se hace un análisis del riesgo de incendios para establecer los sistemas de protección contra incendios, ya sean activos, alarma de detección, el sistema de evacuación. Y vamos también a hablar de un tema que en la normatividad de la NFPA es importante para definir aquellas áreas del edificio que necesitan una protección adicional y son aquellas áreas de alto riesgo, como la NFPA las define. Y finalmente, pues vamos a tocar temas de prevención de incendios, de evacuación, de brigadas contra incendios, etcétera, que son muy comunes en los riesgos industriales. Antes de entrar en detalle en el riesgo industrial, me gustaría repasar rápidamente con ustedes las estadísticas que recaba la NFPA. NFPA, además de hacer, estas normas que todos ustedes o conocen muy bien o han oído de ellas, obviamente durante este diplomado,
Pero la NFPA, además de hacer estos documentos, estas normas, códigos, prácticas recomendadas, tiene un grupo de investigación que constantemente están analizando la información que se recaba en los Estados Unidos a través de una metodología que se llama NFIRST o NFIRST. Es el National Fire Incident Reporting System, el Sistema Nacional de Reportes de Incidentes. Y básicamente como ese sistema funciona es que cuando un departamento de bomberos, no importa qué tan grande o qué tan pequeño, cuando esa unidad que sale ha sido llamada por el número telefónico aquí en los Estados Unidos, que es el 911, esa unidad responde a ese incidente, que puede ser una gran cantidad de cosas. Pueden ser un accidente automovilístico, o puede ser un incendio forestal, o puede ser un incendio estructural. Cuando esa unidad regresa a la estación de bomberos, hay una persona encargada en la unidad que tiene que pasar por unos minutos a una computadora donde él hace un pequeño reporte acerca del incidente. Y eso es muy importante porque esa información que se recaba en ese proceso que acabo de describir, la NFPA lo analiza y lo segrega dependiendo de la ocupación o del uso. Entonces, la NFPA, por ejemplo, tiene estadísticas que cuando, por ejemplo, ustedes me hayan oído hablar acerca, por ejemplo, de hoteles, hay una información muy parecida a la que les estoy mostrando a ustedes en pantalla. Pero esta es específica de incendios forestales, de incendios, industriales. Esta estadística que está acá, para mi gusto, es un poquito rara en el sentido de que el 71% de los incendios reportados fueron incendios exteriores o incendios que no fueron clasificados. Pero hay cosas interesantes, y es que los incendios estructurales, un incendio estructural es el incendio que está bajo 4 paredes y que no incluye el incendio residencial. NFPA tiene otra estadística para incendios, ellos la catalogan como incendios de unidades unifamiliares o bifamiliares. Y a propósito, hoy día la gran mayoría de los incendios, de los muertos que hay en los Estados Unidos, el 70-80% de los muertos y de los incendios ocurren en ese tipo de ocupaciones, es decir, en la residencia. Pero aquí, como ustedes pueden ver, el incendio estructural es el 49% de las muertes de civiles, el 80% de los lesionados y el 67% del daño directo a la propiedad. La mayoría de los daños, de los muertos, de los lesionados, fueron, como mencioné anteriormente, en los incendios estructurales. Las causas principales de los incendios son los incendios eléctricos. Si ustedes pueden ver acá, pueden ver que el daño directo a la propiedad en casi un 60% es a raíz de un incendio de origen eléctrico. La mayoría de los lesionados, el 28%, es por un trabajo en caliente, digámoslo así, o por un trabajo donde se incluye una llama abierta. Una de las cosas interesantes, o tal vez interesantísimas, que ocurren o que están ocurriendo aquí en los Estados Unidos es que las estadísticas han mostrado en los últimos 30, 40 años una tendencia a una reducción importante no solamente en el número de incendios, sino en el daño de los incendios, en los muertos por los incendios. Esto aquí, lo que les estoy mostrando yo es que la última vez, en el año 2015, la NFPA reportó que aquí en los Estados Unidos habían algo así como 40,000 incendios en ocupaciones de manufactura o
ocupaciones industriales. Si nos vamos casi 35 años para atrás, habían 114.500 incendios. Entre 1980 y el año 2015, los Estados Unidos creció en tanto Producto Interno Bruto como en población en un 40%. Es decir, que si las cosas hubieran seguido igual de bien o igual de mal, como estaban en 1980, por el simple crecimiento de la economía o del número de personas que hay en el país, deberíamos tener 40% más incendios. Pero la realidad es de que ese número de incendios bajó. Si nosotros ese número de incendios lo analizamos incluyendo el incremento en la población, la reducción real del número de incendios industriales ha sido por un factor de 4. Es decir, 25% de incendios hubieron en el año 2015 comparado con los incendios que había en el 1980. Y eso no solamente está ocurriendo acá, eso, digamos, en este tipo de ocupaciones. Esto ocurre en hoteles, en edificios de apartamentos, en centros comerciales, en casi todas las ocupaciones han habido una reducción importantísima en los últimos 35 años, reitero, en el número de incendios, en el número de muertos, en el número de heridos, en la cantidad de salidas de los cuerpos de bomberos hacia un incendio declarado, el costo de los incendios. Y esto simplemente, hay que decirlo, refleja una sociedad que lleva muchas décadas utilizando una normatividad robusta, donde la autoridad competente está haciendo su labor como la debe hacer. Y yo creo que esto es para nosotros muy importante porque de cierta manera nos muestra una luz al final del túnel, ¿no? De que si nosotros nos apegamos a esta normatividad, las cosas van a mejorar. Ahora, cuando nosotros hablamos de los incendios, y obviamente nosotros podemos evaluar todas estas estadísticas, se puede, ¿no? Lo que les he mostrado es algo muy resumido, podemos entrar sobre todo en el sector industrial, podemos barajar esta información, la podemos evaluar y analizar y podemos sacar conclusiones. Pero la realidad es de que si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de un incendio, siempre digamos, podemos concluir de que ese incendio fue porque alguien hizo algo indebido. Es decir, una manera de pensarlo es que los incendios o la causa principal de los incendios somos nosotros mismos. Nosotros podemos tener unos protocolos muy robustos de prevención de incendios, pero no habrá falta de alguien nuevo, de alguien que no lo pensó, de alguien que hizo un error, y esa persona es la que va a iniciar ese incendio. Es decir, la gente con la cual trabajamos en el entorno industrial son los causantes de los incendios. La protección contra incendios y la normatividad de la protección contra incendios, tanto en la República Dominicana como a través de la normatividad de la NFPA o del IBC aquí en los Estados Unidos, de cierta manera es fatalista. Es decir, nosotros asumimos que en ese predio o en ese edificio puede haber un incendio. Es decir, nosotros o ninguna de la normatividad de incendios, digamos, de cierta manera evalúa o establece, digamos así, la evalúa sí, pero no la establece, y me refiero a la probabilidad. Es decir, cuando tú analizas, por ejemplo, un hotel, tú no le dices al cliente, mira,
tú acá tienes una probabilidad de una en 500, una en 500 que en los próximos 20 años vas a tener un incendio en tu hotel. Nosotros no hablamos ese tipo de lenguaje. Lo que básicamente la normativa dice es que en ese hotel, o para el caso específico de lo que estamos hablando el día de hoy, una industria, puede haber un incendio. Por consecuencia, esas normas de la seguridad contra incendios buscan una manera racional, una manera de alta eficacia, una manera de alto costo-beneficio, como ustedes lo quieran evaluar, para la protección de esa instalación. Es decir, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar, que para mí es algo importantísimo en todo lo que yo hago como consultor de protección contra incendios, es de que la protección contra incendios tiene que ser algo, de cierta manera, aleatorio al proceso productivo de esa industria. Es decir, siempre la parte productiva es mucho más importante que la protección contra incendios. Porque hay veces que cuando, digamos, no lo pensamos de esa manera, muchas veces terminamos en un sistema de protección contra incendios que tiene una industria, en lugar de una industria que tiene un sistema de protección contra incendios. Es decir, tiene que quedar muy claro que lo que nosotros hacemos en protección contra incendios es obviamente tratar de buscar una solución que sea lo más racional, que tenga obviamente alta eficacia, que tenga costo-beneficio. Eso yo creo que es algo importantísimo. Desafortunadamente, en el ámbito industrial, cuando nosotros evaluamos la normativa, ya sea la normativa dominicana o de la NFPA, para el riesgo industrial esta normativa desde el punto de vista prescriptivo es bastante genérica. Entonces, desafortunadamente, no siempre la solución a la protección del riesgo de incendios la vamos a encontrar en la lectura de la norma, ¿no? La norma no nos va a dar, en la mayoría de los casos, para el riesgo industrial específicamente. Yo no estoy hablando para un hotel o para un centro comercial, porque ahí las cosas, o para un edificio de oficina, las cosas están mucho más, digamos, la solución es mucho más evidente, está prescriptivamente, ampliamente, robustamente incluida en la norma. Pero en el área industrial, desafortunadamente, la norma tiene que ser muy genérica, porque el riesgo industrial es amplísimo. Hay instalaciones que son altamente riesgosas y hay instalaciones industriales que no lo son, no tienen un riesgo de incendios latente. Por consecuencia, la norma no puede ser tan genérica como lo es en muchas de las otras ocupaciones del mundo moderno. Me gustaría hablar por unos minutos acerca del proceso de la gestión de la protección contra incendios. Ustedes están viendo aquí el proceso que va básicamente de la A a la Z, donde tú arrancas con una idea conceptual, con una ingeniería conceptual, la cual la desarrollas en una ingeniería en planos, la cual muy posiblemente sale a una licitación donde una compañía de construcción o un instalador de sistemas contra incendios calificados lo cotiza, o varios de ellos lo cotizan, lo instalan. Hay un proceso de inspección, de recepción, de aceptación. Mucha gente lo llama el comisionamiento. Ahorita vamos a hablar de ese tema, qué quiere decir en protección contra incendios. Una vez se instala ese sistema, hay que hacer un proceso de IPM, inspección, prueba y mantenimiento de esos sistemas de protección contra incendios, para que obviamente sigan instalando. Y la normativa de la NFPA en ciertos sistemas me está requiriendo que yo los revisite o haga un análisis o haga una prueba integrada en periodos de 5 años. Por ejemplo, las pruebas integradas cada 10 años. Creo que cada 5 o cada 10 años hay que volverlas a hacer.
Y lo que están viendo ustedes aquí en todo este proceso de gestión es que hay unos rectángulos que están en negro y otros que están en gris. Y la idea, que está muy arraigada aquí en los Estados Unidos, pero no es tan común, está apareciendo, por ejemplo, en la República Dominicana, pero todavía no es muy arraigada, es que haya una separación entre el grupo de personas que hacen la evaluación o la ingeniería o la recepción y estas compañías especializadas en sistemas de contraincendios que es el instalador calificado. Y esto es muy importante. Aquí en los Estados Unidos es impensable que una compañía de instalación haga la ingeniería para las mismas cosas que ellos van a instalar. Generalmente aquí en los Estados Unidos, una persona como yo, tengo una licencia como ingeniero profesional. Yo pasé, además de graduarme en Ingeniería de Protección contra Incendios, tuve que pasar un examen, después de 4 años de trabajar, un examen en Ingeniería de Protección contra Incendios en el estado donde yo trabajo, y me dan el PE, el Professional Engineer, un sello. Yo paso un examen y a partir de poder pasar ese examen me dan un número y yo puedo sellar un plano como ingeniero calificado. Y esos planos son los que se tienen que someter a la autoridad competente. Una vez la autoridad competente los revisa, los acepta, generalmente ese proyecto entra a una licitación, donde en esa licitación participan únicamente instaladores de sistemas de protección contra incendios que son calificados, que son especialistas. Lo que ustedes tienen que entender es que un sistema de protección contra incendios es totalmente diferente a cualquier otro sistema que ustedes instalaron en su instalación. Cuando ustedes, por ejemplo, contrataron un sistema de agua potable para el edificio o un sistema de seguridad física, de cámaras, es un sistema que no es tan importante separar la ingeniería de la instalación, porque la realidad es que ese sistema, desde el momento donde ese instalador termina, ese sistema se está utilizando. Y en los primeros meses se va a dar uno cuenta las cosas que quedaron mal. Ese beneficio no lo tenemos en el sistema de protección contra incendios. De hecho, a nosotros nos ocurre en IFSC, todas las semanas vamos a inspeccionar una instalación que se hizo y encontramos que, por ejemplo, la válvula del interruptor de flujo del sistema de rociadores automáticas nunca fue conectada al panel. Y nadie se dio cuenta. Desafortunadamente, el cliente de ese sistema se va a dar cuenta el día del incendio. Entonces es muy importante que en estos sistemas que no operan, que no tienen que operar todos los días, que de hecho generalmente están durmiendo ahí durante años esperando a que haya un incendio, su prueba de fuego, digámoslo así, va a ocurrir el día del incendio. Entonces es muy importante que tanto la compañía que hace la ingeniería como la compañía que hace la instalación sean compañías especializadas. Y es también, reitero, muy importante tener esa pared cortafuego entre quien define y quien instala. Es decir, que el instalador de cierta manera no sea juez y parte, que él no sea el que diga, mira, aquí necesitas 4, cuando de pronto lo que necesitas es 2 o necesitas 6. Quitarle esa incertidumbre al sistema, donde haya un ingeniero que no tenga nada que ver con lo que se va a instalar, para que él tampoco, ponga de más, pero también un instalador que tenga el beneficio de tener un diseño bien hecho, donde él pueda cotizar lo que tiene que ser y no entre en una cotización donde hay un contratista que dice que se necesita 4 y otra que se necesita 2, donde el usuario, que es el que va a comprar, no tiene
no debería tener conocimiento si él necesita 4 o necesita 2. ¿Cómo se hace eso? Inicialmente, como estaba acá, esto arranca en algo que en protección contra incendios se ha bautizado como el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios, el Fire Safety Master Plan. Muchas de las normas de la NFPA lo llaman también el documento de intención de diseño. Pero básicamente lo que esto es una evaluación de todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, que no solamente son los sistemas de protección contra incendios, sino es también la parte de evacuación, la parte de sectorización, la parte de prevención, la parte de la brigada contra incendios, además de los diferentes sistemas que debe tener una instalación. En el manual de protección contra incendios, del cual yo con mi señor padre tuvimos el honor de ser los coeditores de este documento, es un documento que produjo la NFPA hace unos años, es el único documento que existe en la normatividad de la NFPA que ha sido escrito específicamente para el usuario latinoamericano. En ese documento tuvimos la oportunidad de escribir que el plan maestro es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios, ya sea en una instalación existente o una en proceso de diseño. Es decir, el plan maestro es algo que yo puedo hacer para una instalación nueva, pero también lo puedo hacer para una instalación existente. De hecho, yo creo que hoy día se hacen más planes maestros para instalaciones existentes que para instalaciones nuevas. Es la mejor guía para adecuar de una manera racional y coherente la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Profesionales en ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común de lograr este objetivo, pero con la debida discusión y revisión de todos los interesados en la instalación, para que las recomendaciones sean factibles y cuenten con el apoyo interno necesario para que puedan ser llevadas a cabo. Si nosotros tratamos de entender cómo funciona la protección contra incendios aquí en los Estados Unidos, yo recuerdo en la revista de la NFP hace muchos años me hicieron esa pregunta retórica y yo escribí una columna en la revista de la NFPA donde hablaba de la protección contra incendios en los Estados Unidos y yo equiparaba a la protección contra incendios a una mesa muy estable que tenía 4 patas totalmente independientes, donde está el instalador calificado y el usuario. Tal vez las 2 personas más importantes desde el punto de vista financiero de la protección contra incendios, porque el usuario, pues obviamente es el que tiene el riesgo, es el que tiene el dinero, el que tiene el presupuesto, y ese presupuesto, pues ese 90%, 95% de ese presupuesto se lo va a ganar el instalador. Pero hay 2 personas adicionales. Obviamente está el ingeniero de protección contra incendios, el ingeniero consultor, pero también está la autoridad con jurisdicción. Por ejemplo, en la República Dominicana, la revisión, por ejemplo, de los inspectores de Seguros Universal, al fin del día, actúan como una autoridad con jurisdicción. Y eso, poco a poco, se está llevando adelante a través de en Latinoamérica, es decir, en un país como la República Dominicana ya hay, digamos, compañías como la nuestra que están presentes, hacemos ingeniería de protección contra incendios, hay instaladores, ya oyeron hablar a la gente de FireTech, por ejemplo, que es uno de los instaladores calificados que hay en la República Dominicana. Están obviamente muchos de ustedes que nos están oyendo, que son los usuarios, y está, digamos, la gente o el inspector de riesgos de Seguros Universal. Entonces, digamos, las cosas se están empezando a enderezar. Obviamente, en este proceso de hacer estas evaluaciones, estos planes maestros, entre más temprano se hagan y entre más caso, digamos así, el usuario te haga de ese plan maestro, pues ese aporte de que se hacen en las fases
tempranas del proyecto, pues va a ser mucho más exitoso. Eso quiere decir que la ejecución de ese proyecto va a llegar a un desempeño mucho más alto, casi llegando al máximo nivel de desempeño posible de la protección contra incendios. Ahora, cuando ese plan maestro o no existe ese aporte del ingeniero de protección contra incendios, o ese ingeniero de protección contra incendios de cierta manera no se le hizo caso o llegó muy tarde, obviamente pues va a ocurrir lo contrario, ¿no? De que ese sistema va a ser mucho más costoso y su nivel de desempeño va a ser mucho menor. Ahora, cuando yo tengo la oportunidad de trabajar para un riesgo industrial y yo voy a hacer la visita de inspección o me llegan los planos, uno, digamos, esto es algo obviamente que nosotros lo tenemos grabado en la cabeza, pero son las 7 cosas que uno mira en cualquier riesgo industrial. Y la prevención a la ignición, el control del proceso de combustión, cómo puedo yo controlar ese incendio mediante sectorización o construcción, qué factor puede tener la detección y la notificación temprana del fuego, del incendio, si esa extinción tiene que ser automática o debe ser manual o es una combinación de las dos, y controlar a lo expuesto, incluyendo a las personas. Entonces, si nosotros, o si ustedes o yo evalúo estas 7 cosas cuando yo estoy haciendo la visita y pensando o evaluando el riesgo, muy posiblemente voy a llegar a una solución muy, muy acotada, muy apropiada para ese riesgo. Obviamente, ese proceso que yo estoy haciendo es un análisis del riesgo de incendios, obviamente, donde lo que a mí me interesa es entender qué puede pasar, qué tan grave puede ser. Y obviamente resolver ese riesgo a través de una solución que tenga el mayor costo-beneficio, es decir, que ese sistema sea de un costo razonable, que sea de un ciclo de vida largo, que sea que tenga un mantenimiento económico, digámoslo así. Es decir, yo tengo que buscar para mi cliente, para ese riesgo, una solución que sea de alto costo-beneficio. ¿Cómo analizo ese riesgo de incendios en una industria? Bueno, pues obviamente está este libro, Ingeniería de Protección contra Incendios Industriales, está la normativa de la NFPA, está el manual de la protección contra incendios, está el manual de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. O sea, hay muchas fuentes informativas y normativas. Como mencionaba yo anteriormente, la mayoría de los riesgos del mundo moderno hoy día se analizan desde una manera prescriptiva. Es decir, yo voy a una norma, la norma me da unos lineamientos de yo qué tengo que hacer. Sin embargo, como mencionaba yo anteriormente, los tipos de industrias que existen son tan variados en su configuración, en su uso, en el equipamiento y por ende en su riesgo, que la normativa no tiene otra opción que ser muy genérica. Entonces, yo tengo que analizar ese riesgo a través de un análisis de riesgo de incendios. Pero ese análisis de riesgo de incendios puede ser muy complejo. Muchas veces el riesgo o esa planta es una planta que no puede gastar en una evaluación de riesgos mucho dinero. Entonces, se vuelve complicado. Entonces, la manera más común es hacer un maridaje entre un análisis de riesgos y la información que está o los lineamientos que están en la norma. Si nosotros hacemos un análisis o una valoración del riesgo de incendios, que esto en ingeniería de incendios se llama un FRA, que viene de la palabra Fire Risk Assessment.
Esto sería, digamos, lo más óptimo. El problema de hacer un Fire Risk Assessment es que el Fire Risk Assessment en realidad tiene dos caminos de análisis. Por un lado, tú evalúas el qué puede pasar. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un tanque de combustible y ese tanque de combustible le cae un rayo y se prende. Yo tengo las herramientas para evaluar ese incendio, qué tan grande es, qué radiación tiene, qué producción de humo, qué puede, qué o cómo puede afectar tanques adyacentes o estructuras adyacentes o líneas eléctricas que de pronto están encima del tanque. Todo eso yo lo puedo calcular con lo que yo aprendí como ingeniero de protección contra incendios. Y eso es parte de la ecuación, es decir, averiguar el qué puede pasar. Pero también, paralelamente, a través de la valoración del riesgo de incendios, yo tengo que evaluar la probabilidad. Y eso es bastante difícil, es decir, la información que hay sobre la probabilidad de la falla en un tanque o en una válvula o en un tubo está basado en un mundo que es muy diferente al nuestro. Es información que viene de la literatura británica o suiza o de los países nórdicos o de los Estados Unidos o del Japón, que tienen unos niveles de mucho más homogéneos a los que tenemos nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, en la República Dominicana hay compañías que hacen instalación de sistemas de protección contra incendios que son de clase mundial. Y ellas compiten con compañías que hacen sistemas de protección contra incendios que están más interesados en ganar dinero que en hacer las cosas bien. Y lo mismo ocurre en industrias donde los niveles de mantenimiento son de clase mundial y en industrias donde el mantenimiento es inexistente o el proceso de compra de la calidad de los equipos que se instala no tiene mayor consecuencia, sino todo es basado en cuál es el equipo más barato y quién me lo instala más barato, no el quién me lo va a instalar bien. Entonces es muy difícil, es imposible en realidad hacer un análisis de probabilidad en Latinoamérica o en el mundo en vías de desarrollo. Entonces, aunque el FRA sería la solución, es bastante difícil de hacer. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es un FA. Y un FA es el análisis de peligro de incendios, porque el análisis del peligro de incendios básicamente es el qué puede pasar. Entonces, de manera práctica o de manera elegante, digámoslo así, una de las soluciones que una compañía como la nuestra hace para un cliente, en lugar de hacer un FRA, una valoración del riesgo de incendios, nosotros hacemos algo que nosotros llamamos el análisis de consecuencias, donde básicamente uno establece un objetivo y un alcance de la seguridad contra incendios, perdón que haya un error, donde identifico el escenario de incendios y hago un FA, un análisis del peligro de incendios, es decir, lo que yo les explicaba anteriormente. En ese tanque yo puedo evaluar, se quemó, el rayo incendió el tanque, yo puedo evaluar la energía de ese incendio. ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué radiación tiene? ¿Qué cantidad de humo? ¿Cuánto va a durar el incendio? Todo eso yo lo puedo calcular. Y hago un análisis de consecuencia. Y paralelamente a eso, a ese análisis de consecuencia, hago un análisis prescriptivo. Y veo si estas dos cosas son razonables, si yo cumplo un nivel aceptable de protección contra incendios en mi instalación, si ese nivel de protección es aceptable, pues ya terminé, ya tengo mi solución. Si no, hago una evaluación de otras alternativas y lo vuelvo a analizar. Es decir, lo que yo estoy haciendo es
un análisis de consecuencias para evaluar el riesgo, donde hay un maridaje entre la solución prescriptiva que está en las normas y un análisis del peligro de incendios. Ahora, en muchos países, sobre todo en el sur del continente, hay mucha gente que está utilizando unas metodologías que vienen de las compañías de seguros, que son métodos de clasificación de riesgo de incendios. Y tal vez el más conocido, porque Mapfre lo tradujo al español, es el MESERI. MESERI quiere decir Método Simplificado de Evaluación de Riesgos de Incendios. Suena lindo. Método Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendios. Esto en inglés se llama un Fire Risk Ranking. Esto se diseñó por Mapfre, por la compañía de seguros española, en 1980, basado en una metodología que fue diseñada en los años 60 o fue ideada en los años 60 por las compañías de seguros en Suiza. Es una metodología empírica que le da un número, un valor numérico empírico a un riesgo. Y la idea de las compañías de seguros es, al hacer ese ejercicio, no necesariamente porque en realidad no se sabe si una instalación sacó 7 o 10 o 15, no se sabe muy bien qué es adecuado. Lo que sí se puede concluir de ese ejercicio, de ese Fire Risk Ranking, de esa clasificación de ese riesgo de incendios, es evaluar si un riesgo es peor que el otro. Pero en ningún momento esa metodología te dice si el riesgo es adecuado. Desafortunadamente hay una compañía española que tabuló esto y vende un programita y ellos dicen que si el predio sacó un número de tal, pasa, pero eso es totalmente empírico. Eso no tiene, digamos, ninguna fundamentación en ingeniería de incendios. De hecho, si tú utilizas o ves la normatividad de la NFPA o el Manual de Protección contra Incendios, esto no es ni siquiera mencionado, la metodología de Grant Thornton. Yo me acuerdo haberlo estudiado en la Escuela de Ingeniería de Incendios en los años 80, porque pues era una metodología que existía, pero es muy importante entender que esta metodología no es adecuada y simplemente lo que me da es una comparación entre el riesgo de un predio industrial versus otro. Y lo que ustedes tienen que entender es que la filosofía de la compañía de seguros es obviamente apuntarle o obtener o captar clientes que tengan menos riesgo. Entonces, esta herramienta es excelente para ellos, pero no es buena o no es adecuada para nosotros para establecer el riesgo de incendios. Ahora, esta presentación que estamos dando el día de hoy, yo tuve la oportunidad de escribir un artículo y todos los artículos que yo he escrito están en esta línea, de hecho, en esta página. De hecho, ustedes si utilizan su celular, pueden sacar el QR de esta página, pero si nosotros abrimos esto, nos vamos a ir a esta página donde hay más de 200 artículos en protección contra incendios. Y yo quería mostrarles esto porque yo creo que puede ser para muchos de ustedes una fuente rápida de obtener información. Por ejemplo, si ustedes entran a esta pestaña que es ocupaciones, requerimientos, aquí hay artículos donde de cierta manera se han resumido la seguridad contra incendios en hoteles, en rascacielos, en edificaciones en construcción, en centros de control, en protección de cuartos eléctricos, en seguridad contra incendios en edificios históricos, en centros comerciales, en tiendas mercantiles, en supermercados, en prisiones, en discotecas, universidades, aeropuertos, etcétera, etcétera. Y si ustedes entran aquí a la que se llama protección contra incendios industrial,
van a tener un artículo de almacenes que yo en la presentación anterior se las sugerí que la leyeran. Y aquí hay un artículo sobre protección contra incendios en plantas industriales. Entonces, si ustedes pinchan acá, pueden entrar y bajar ese artículo y lo bajan a su computadora. Entonces, si nosotros vamos a la normativa de la NFPA acerca de un riesgo industrial, la normativa dice de una manera muy genérica, esto es un resumen súper rápido de lo que dice la NFPA, dice que, digamos, la espina dorsal de la protección contra incendios van a ser los rociadores automáticos. Es la característica principal de la estrategia de la seguridad contra incendios en una planta industrial. La evacuación, donde la idea es alertar a las personas que trabajan ahí, identificar las salidas, tener puntos de reunión para poder hacer un inventario del personal. Y la norma te dice que hay que tener especial cuidado en instalaciones industriales de alto riesgo. Ahora, cuando uno evalúa un riesgo a través de ese análisis de consecuencias que les mencioné yo, uno de los trucos que uno hace, entendiendo de que no hay, digamos, normativamente no hay una solución, una herramienta muy útil es la NFPA 550, es la guía para el árbol de conceptos de la seguridad contra incendios. Y esta guía es una herramienta que la puedo utilizar yo para comunicarle a mi cliente acerca de la eficacia, falta de redundancia, efectividad de la solución que yo, generalmente uno cuando trabaja en protección contra incendios, en ingeniería de protección contra incendios, uno no trabaja solo, es un equipo de personas, ese equipo de profesionales, esa decisión que ha tomado sobre ese riesgo, digamos, utilizando la NFPA 550 es una buena herramienta para mostrar o demostrar o comunicar al cliente acerca de los conceptos de la seguridad contra incendios. Asiste en el análisis de códigos y normas. Puede identificar fallas o redundancias, muy importante, y te ayuda a tomar decisiones. Entonces, no solamente el consultor, pero un usuario pudiera también utilizar, si conoce, de hecho hay cursos. Nosotros en el Fire Protection Institute dictamos un curso varias veces al año acerca de cómo utilizar la NFPA 550 y es una herramienta muy, muy chévere, muy buena, muy adecuada, sobre todo para un usuario, para que él pueda evaluar lo que alguien le ha dicho acerca de cómo proteger su riesgo. Habíamos hablado de la norma de la NFPA y había yo mencionado también de que hay otras normas, sobre todo para riesgos altamente protegidos. En la República Dominicana hay varias compañías, muchas de las compañías farmacéuticas, por ejemplo, que son aseguradas por FM Global. FM Global tiene sus propios inspectores que van al riesgo, evalúan el riesgo, establecen unos criterios de protección y hay que llevarlos adelante de acuerdo a las guías de prevención de riesgos de FM Global. Algo parecido tiene XL Gatling en algo que ellos llaman los GAPS, Global Asset Protection, protección global de bienes. Es unas guías muy parecidas a las que tiene la FM Global. Entonces, estas guías, estas guías para riesgos altamente protegidos, tienen, digamos, en concepto, tienen un interés o es un asegurado donde ellos buscan que ese asegurado tenga un interés gerencial en la prevención de los siniestros, de que ese edificio tenga una construcción adecuada, donde haya orden y limpieza, donde haya protecciones con rociadores automáticos, sistemas manuales de extinción, que haya un suministro de agua contra incendios adecuado y fiable, que haya una supervisión durante los periodos no productivos, o sea, cuando la gente no está, estuvo muy de moda
hace año y medio, cuando muchas de las plantas a nivel mundial fueron evacuadas, dejadas solas. Hubieron ciertos problemas porque obviamente en esos momentos no había nadie que se diera cuenta si algo malo estaba pasando. Aislamiento de materiales y procesos específicos de riesgo, un programa de mantenimiento, procedimientos y equipo de emergencia, brigadas, programas de emergencia y protección frente a los riesgos externos. Lo único que no está acá es las personas, porque ni FM ni ninguna de estas compañías de reaseguro internacional asegura a las personas. Ellos únicamente aseguran bienes. Entonces tú puedes tener un edificio sin vías de evacuación y a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es que el edificio no se queme, que los bienes no se dañen, porque si se mueren las personas, ellos no las aseguran. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando uno evalúa las guías de FM o de XLGAPS, porque a diferencia de los códigos de construcción de la República Dominicana o de las normas de la NFPA o del IBC, del Código Internacional de la Construcción, de la Edificación, aquí sí hay criterios o protecciones para las vías de evacuación. Ryan, son las 7:58 y este es un momento excelente para tomar un break si tú quisieras. No sé si está muy temprano. Te dejo esa opción. Si no, seguimos. Parece que no me está oyendo en este momento. Bueno, entonces vamos a seguir, no hay ningún problema. Ya él regresará y nos indicará cuándo hacemos el break. Bueno, entonces un tema que quiero hablar con cierta profundidad es el tipo de construcción del edificio. Es algo que no está muy bien definido hoy día en la normativa latinoamericana. Nosotros tendemos en Latinoamérica a utilizar la NFPA 101 como la base de muchas de las normas. Y la NFPA 101 es una norma, es un código fantástico, el Código de Seguridad Humana, pero como su nombre lo dice, tiene visión de túnel. Es decir, a diferencia de las FM global, de las guías de FM global, donde el objetivo principal es la protección de los bienes, el Código de Seguridad Humana, su visión de túnel es la protección de las personas. Es decir, si en ese edificio las personas pueden salir y un sistema de rociadores controla el incendio mientras las personas se evacúan, la NFPA 101 cumplió su objetivo. Si ese edificio 2 horas o 3 horas se cae, pues no pasó nada porque la gente ya no estaba ahí. No se va a morir nadie. Entonces, es muy importante que nosotros incluyamos en el análisis el tipo de la construcción, porque obviamente durante un incidente al usuario o una industria, por ejemplo, si hay un incendio, pues obviamente lo peor que puede pasar, fuera de que hayan muertos, es de que la estructura se caiga o no se pueda volver a utilizar, porque eso va a ser, digamos, desde el punto de vista de daño económico, el peor problema. Yo estuve trabajando, por ejemplo, recientemente con un cliente en Colombia donde hubo un incendio en una central de generación eléctrica y el incendio en sí fue un incendio de 23 millones de dólares. Pero ese incendio tuvo una afectación en la instalación tan grande que la instalación duró cerrada varios meses. Y el lucro cesante, es decir, lo que dejó de producir esa central fue más de 200 millones de dólares. El 70% de esos más o menos 240 millones de dólares que costó ese incendio, el 70% lo pagó el reaseguro. Y la mayoría de ese riesgo, digamos, lo que dañó el incendio, acuérdense, fueron 23 millones de dólares, pero el lucro cesante fueron más de 200 millones de dólares. Entonces,
una de la resiliencia que tienen que tener las instalaciones industriales en un incendio es de que muy rápidamente puedan retornar a lo que para lo que ellos son o están, ¿no? Que es producir y obviamente producir riqueza, dinero para los que invirtieron en esa industria. Entonces, la parte estructural es muy importante. Eso, aquí en los Estados Unidos, eso se encuentra en el Código de Construcción. Aquí todos los estados de la Unión Americana y muchos, de hecho, todos los países caribeños de habla inglesa, desde la isla más pequeña a la isla más grande, a Jamaica, todos utilizan este mismo código en el Caribe, así como acá en los Estados Unidos. Y ese código se llama el International Building Code, el IBC o el Código Internacional de la Edificación, que lo produce una organización que es muy parecida a la NFPA, que se llama el ICC, el International Code Council. Y esa norma o ese código establece unas limitaciones, o mejor lo digo de otra manera, ese tipo de construcción, tú llegas a ese tipo de construcción porque tú evalúas el edificio a través de el cumplimiento de unas limitaciones de área, de altura, de espaciamiento entre edificios. Y estos te van a dar unos requerimientos de protección contra incendios estructural y de compartimentación. La metodología que tiene este código de pronto es un poco compleja o difícil de entender, pero al final del día es un proceso como cualquier otra cosa que uno luego de trabajarle lo entiende muy rápidamente. Pero, digamos, el primer paso es establecer la ocupación, es decir, cada uso o cada ocupación tiene una metodología de tipo de construcción un poquito diferente basado en área, altura, separación. Entonces, después de que tú estableces la ocupación, tienes que entrar a determinar el tipo de construcción y la norma te va a dar un tipo de construcción si el edificio tiene o no tiene rociadores automáticos. Y tú evalúas la altura permitida del edificio, el número de pisos permitidos, el incremento del área, que les voy a explicar eso qué quiere decir, por la fachada, por el porcentaje de fachada que tiene el edificio. Voy a establecer un área permitida y voy a establecer una separación entre las diferentes ocupaciones. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, digamos que tenemos una fábrica de bicicletas. Esta fábrica de bicicletas tiene 3 componentes importantes. Uno, el que está aquí a la derecha, que tal vez es el inicial, donde se empieza a construir la bicicleta. Intuitivamente vemos cosas metálicas, cosas de bajo riesgo. Una vez la bicicleta se ha ensamblado, la parte estructural pasa a otra área de la fábrica de bicicletas donde se ponen cosas que son mucho más combustibles y donde eventualmente, como ven ahí atrás, se ven las cajas donde estas bicicletas están entrando en unas cajas. Es decir, el riesgo de la parte izquierda es mucho mayor que el de la parte derecha. Y finalmente llegan al sitio de mayor riesgo en la planta, que es donde está la bodega. Es una bodega en estanterías, bastante compacta, bastante alta, donde ahí está un incendio casi perfecto, porque son instalaciones que tienen áreas expuestas, oxígeno, donde ese incendio, si se genera, va a crecer muy rápidamente, como yo les mostré en la presentación mía pasada. Para poder establecer el tipo del tipo de construcción en esta industria de bicicletas, tenemos que entender cómo se está, digamos, arquitectónicamente diseñando esta instalación. Entonces, tenemos un área de fabricación, que en este caso específico, para tener un ejemplo aquí, es un área de 90,500 pies cuadrados. Lo pongo en el sistema inglés o imperial porque, digamos, las tablas de la normativa en la NFPA y de la IBC están en pies y en galones y en pulgadas, etc. Entonces, es un predio que tiene 370 pies por 250, tiene un piso de altura, estamos hablando de la parte izquierda,
y la altura del techo, hasta el promedio del techo es de 35 pies. Y en la bodega es adyacente, tiene 60,000 pies de altura, 60,000 pies cuadrados, perdón, no de área, no de altura. Tiene 240 pies por 250 pies, 2 pisos, es una bodega de doble piso y tiene una altura de 40 pies. Entonces, como decía yo anteriormente, lo primero que tengo yo que establecer es la ocupación. Entonces, por ejemplo, la norma dice que una fábrica o industria es un grupo F, pero me va a decir más adelante de que hay grupos F1 o F2, es decir, muy posiblemente una de estas es F1 y una de estas F2. Ahorita les voy a explicar cómo se analiza eso. Y está el grupo de almacenamiento, que también puede ser S1 o S2. Entonces tengo yo que definir acá si el tipo de ocupación del área de almacenamiento es S1 o S2. Ahora, la norma me dice que para el F1, aquí tenemos mucha suerte porque aquí hay uno de los ejemplos que tiene es una fábrica de bicicletas. Entonces, el área de fabricación de las bicicletas es donde están, digamos, el riesgo mayor, es F1. Pero también me dice que en F2 puede ser una industria de productos de metal, fabricación y ensamblaje, que es la definición perfecta para esta zona de la fábrica. Entonces, parte de la fábrica va a ser F2 y parte de la fábrica va a ser F1. Ahora, en la área de almacenamiento, tenemos la opción de que sea S2 o S1. Y si leemos la definición de S2, dice que incluye edificaciones usadas para el almacenamiento de materiales no combustibles. Se permite productos que tengan una cantidad insignificante de detalles plásticos. Y ahí a mí me da nervios. Yo creo que la bicicleta no tiene una cantidad insignificante de detalles plásticos. Por consecuencia, tiene que ser S1, porque S1 es todo lo que no es S2. Entonces, esta parte la defino como S1. Ahora, cuando nosotros entramos a mirar estas tablas, el primer paso es a establecer la altura permitida. Entonces, acuérdense que yo tengo aquí F y S. Y tengo dos tipos de construcción. Esos tipos de construcción no los he explicado muy correctamente, pero lo que ustedes tienen que entender es que en Latinoamérica la mayoría de los tipos de construcción que existen son tipo 1B o tipo 2B. El tipo 1B puede ser aquel edificio que tiene paredes de ladrillo, pisos de concreto y un techo metálico. Y los tipos 2B son aquellos que tienen elementos que no tienen resistencia al fuego, pero no son combustibles. Entonces puede tener, por ejemplo, paredes que pueden ser en lámina. Pueden tener pisos que son metálicos. Ese piso metálico no tiene resistencia al fuego, pero no es combustible. Entonces, generalmente, cuando uno analiza los tipos de construcción, nosotros analizamos tipo 1B o tipo 2B. Entonces, si vemos acá, los dos son posibles porque las alturas que permiten son en el peor de los casos, es 55 pies y aquí en ninguno de los dos tipos de ocupaciones tenemos más de 40 pies. Entonces, podemos utilizar sin ningún problema, desde el punto de vista de la altura del edificio, el tipo 1B o 2B. El número de pisos permitidos. Aquí en el peor de los casos, en el tipo 1, tenemos hasta 11 pisos. Cuando no tenemos rociadores, que es lo que quiere decir NS, cuando tenemos rociadores me permite 12 pisos. El tipo 2B me permite 2 pisos, en el peor de los casos cuando no tenemos rociadores, y como tenemos máximo de 2 rociadores, no tengo ningún problema. Entonces estoy muy bien. Y el siguiente tema es averiguar el área permitida. Y ahí la norma me permite
que yo incremente el área, que vamos a ver en la tabla siguiente, basado en el porcentaje de fachada que tiene el edificio. ¿A qué nos referimos? Cuando haya un incendio en esta fábrica de bicicletas, que tiene una fábrica al lado derecha, una fábrica en la parte de atrás, parte izquierda, atrás, derecha. Los bomberos únicamente van a tener la fachada para poder entrar y apagar el incendio. Esa fachada, si tú la mides, es el 30% del perímetro del edificio. Entonces me dice que si ese edificio, por otro lado, tiene una separación a los edificios que están enfrente de más de 30 pies y la fachada es 30%, o sea, 25 al 50%, el factor es de 0.25. Ahora, en esta bodega la situación es un poquito mejor porque aquí tenemos fachadas, la mitad, ¿no? Digamos, 2 de las paredes del cuadro son expuestas, o sea, los bomberos pueden entrar. Entonces yo aquí mi fachada tiene un 50%. Entonces aquí tengo 50, 75, tengo 32 pies a la fábrica de enfrente, por consecuencia el factor que puedo utilizar es de 0.5. Es decir, yo puedo en esta fábrica incrementar el área en un 25% y en esta fábrica puedo incrementar el área de la tabla siguiente en un 50%. Y esto no la puse porque es bastante confuso, pero el siguiente paso es entrar a una tabla similar a estas donde están las áreas permitidas al edificio. Entonces tú vas a analizar eso y si tú estás dentro de esas áreas, te va a permitir, te va a mostrar si puedes tener ese tipo de construcción en el edificio utilizando estos términos. Y el otro tema importante es la separación. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo, acuérdense que tengo F2 por un lado y F1 por otro lado, ¿cierto? Entonces, digamos, la separación entre el edificio de manufactura y el edificio de almacenamiento, si tengo rociadores automáticos, tengo que tener una pared de 1 hora de resistencia al fuego. Si no tengo rociadores automáticos, tengo que tener 2 horas de resistencia al fuego. Entonces, esto es otra cosa muy importante, donde dependiendo del tipo de construcción, la utilización de los rociadores me ayuda a que el tipo de construcción sea menos oneroso, o sea, se tenga menos resistencia al fuego. Al tener menos resistencia al fuego, obviamente se va a traducir en dinero porque va a ser un tipo de construcción mucho más económico. Entonces, yo les quería mostrar esto porque una de las definiciones que nosotros tenemos es si el edificio necesita rociadores o no, pero otra parte de la ecuación es que si yo tengo rociadores automáticos, el tipo de construcción o la altura o la amplitud del edificio es permitido con más, es mucho más liberal, digamos así, es mucho más amplio, mucho más grande, si yo tengo protección con rociadores automáticos. Ahora, ¿qué dice la norma acerca de los rociadores automáticos? Desafortunadamente, la normativa de la NFPA generalmente tiene criterios para edificios de diferentes usos nuevos y existentes, pero una de las excepciones son los riesgos industriales. Únicamente la NFPA da directrices para riesgos industriales nuevos. Entonces me hace el trabajo de un consultor un poquito más complicado. La norma, como decía yo anteriormente, para industria es muy genérica y la norma dice que la industria de riesgo ordinario o alto se tiene que proteger con rociadores automáticos cuando tenga 3 o más pisos o cuando el área del sector de incendios, que generalmente es casi toda la fábrica, es muy raro ver una fábrica que ha sido subdividida en sectores de incendios en Latinoamérica, la fábrica tenga 1.115 metros cuadrados de área construida en un piso, o cuando tenga múltiples pisos, tú sumas el área de todos los pisos
y si tiene la suma de todos esos pisos más de 2.230 metros cuadrados, bingo, la proteges con rociadores automáticos. ¿Ok? Obviamente esto es muy genérico. Hay plantas que son riesgos, y a propósito, la definición de riesgos ordinarios, la gran mayoría de las industrias son de riesgos ordinarios. Es muy raro una industria de riesgo bajo. El 90% de las instalaciones industriales van a ser de riesgo ordinario o alto. Entonces, generalmente esto es lo que aplica. Pero hay muchas instalaciones de riesgos ordinarios donde poner rociadores automáticos, pues sí, sería muy bueno, pero muchas veces no es necesario. Entonces, ahí está el truco de lo que hace, digamos, interesante el trabajo o nuestro trabajo, es de tratar de una manera muy responsable, definir cómo se va a proteger esa instalación. ¿Qué dice la norma acerca de las mangueras y las conexiones de mangueras? Bueno, ustedes ya han oído hablar de los instructores anteriores. Creo que Manuel Reyes les habló a ustedes acerca de las mangueras y las conexiones de mangueras. Y ustedes oyeron de que en los Estados Unidos o a través de la normativa de la NFPA, las mangueras se mandaron a recoger ya hace muchos, muchos años. Es decir, la normativa de la NFPA no la requieren. Ustedes cuando llegan a Miami van a ver, por ejemplo, esta foto es del aeropuerto de Miami, si no estoy mal. Van a ver que cuando se diseñó el aeropuerto de Miami hace 20, 30 años, habían requerimientos de gabinetes, hoy ya no. Entonces, la autoridad competente tiene, y la NFPA tiene un artículo, que a propósito tengo acá, que es en la NFPA 1, el artículo 13226, donde permite que la autoridad con jurisdicción permita la remoción de las mangueras para ocupantes. Y el razonamiento es que como ya no son requeridas, no sería razonable de que esa instalación que las instaló hace muchos años las siga manteniendo. Todo lo que ustedes están viendo cuando vengan acá a los Estados Unidos, no van a ver en casi ningún sitio. Hay ciertos sitios, la ciudad de Nueva York, que tiene un código de construcción muy anticuado, y hay ciertas jurisdicciones donde todavía ves mangueras, pero son requerimientos que han sido, que han continuado, pero esto no lo vas a ver en la normativa de la NFPA ni en la gran mayoría de los edificios. Allá, no los edificios, en los edificios y en la gran mayoría de las ciudades aquí en los Estados Unidos. Esto ya se está empezando a ver en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, donde las instalaciones nuevas ya se instalan sin mangueras de protección, sin mangueras para el usuario. Y el razonamiento es de que esas mangueras generalmente en los incendios no las usa nadie. Nosotros nos estamos acostumbrando a que en el incendio el usuario tiene que salir. No queremos héroes, queremos que a la gente se le salve la vida y dejar que el trabajo de extinción lo hagan los profesionales, que son los bomberos. Y ningún bombero que se respete va a utilizar una manguera en el edificio, porque es una manguera que él no sabe si esa manguera ha sido mantenida, no sabe cómo funciona ese pitón. Y generalmente los cuerpos de bomberos lo que hacen es llegan, van a romper este vidrio, van a remover la manguera si es una manguera que está ahí y se van a conectar con una propia manguera que ellos la llevan en la mochila de cuando van al incendio. Entonces, el usuario no está usando la manguera y los bomberos tampoco. Y por esa razón esas mangueras ya no se instalan. Lo que sí se requiere es una conexión, que como les explicó Manuel, es una conexión clase 1, ¿no? De acuerdo a la NFPA 14, que es una conexión que tiene una válvula globo de 2,5 pulgadas, muy posiblemente con una reducción a 1,5 pulgadas, para que se pueda instalar a una manguera de 2,5 pulgadas para los bomberos o a una manguera más pequeña de 1,5 pulgadas si el incendio no está muy grande. ¿Y esto dónde está requerido? En edificios industriales que tengan más de 3 pisos o 15 metros sobre el piso con rociadores automáticos o más de 2 pisos sin rociadores automáticos. O sea, una industria que tenga
más de 2 pisos, que no tenga rociadores automáticos o más de 3 pisos, va a requerir este tipo de conexiones. Y edificios con más de un sótano o más de 6.1 metros debajo del piso. Una de las cosas que está también muy de moda es, por ejemplo, en plantas industriales que están en un gran lote donde hay una red contra incendios, de que en lugar de instalar mangueras en todas las conexiones, se instalan estas gabinetes de mangueras o fire hose cabinets, donde entonces si en la instalación hay una red contra incendios con hidrantes, la NFPA 24, en el capítulo 8, te requiere que tú tengas desparramados cada 100, cada 200 metros, tengas desparramados estas casetas para mangueras donde están las mangueras, extintores, pitones, lo que sea. Entonces hay una brigada en esa industria va a ir a este gabinete. Muchas veces ahí mismo tienen sus equipos, ¿no? de incendios, y ellos responden al incendio. Un tema adicional es obviamente el sistema de alarma contra incendios. La NFPA 1 establece, en este caso, sí, para industrias nuevas o existentes que tengan más de 100 trabajadores o 25 de ellos estén debajo o encima del piso de descarga, hay que tener un sistema de alarma. Eso se tiene que interpretar, o se debe interpretar, de que ese sistema es un sistema de notificación. No se debe interpretar en que se debe instalar un sistema de detección de humo. Esto es otro cambio también muy importante en la normativa de la NFPA. Ustedes acá, cuando visiten en los Estados Unidos, van a ver que en una gran cantidad de ocupaciones no hay sistemas de detección de humo. Hoy día, digamos, filosóficamente hablando, los sistemas de detección de humo están en sitios donde la gente duerme. Y su objetivo es de que ellos funcionen y despierten a la persona. Es decir, tienen que tener una alarma, ya sea intrínseca o con una base sonora. Cuando ese sistema, ese detector de humo funciona, va a despertar a las personas. Y tiene que ser un espacio muy especial. Por ejemplo, un cuarto de cómputo, un cuarto eléctrico, enfrente del lobby de un elevador, cuya función es sacar ese elevador de servicio si hay humo que está penetrando al hueco de los elevadores. Pero generalmente no hay detección de humo. No hay detección de humo en bodegas. No hay detección de humo en industrias. Son ambientes muy inhóspitos para un sistema de detección de humo. No hay detección de humo en oficinas, etcétera. Entonces, lo que sí hay y tiene que haber es un sistema de alarmas que está iniciado por un pulsador o está iniciado por la activación del sistema de rociadores automáticos. Eso sí tiene que haber en casi la mayoría de las industrias que tengan más de, como ya dije, 100 personas o 25 de ellas estén debajo o encima del primer piso. Acá tenemos un pequeño video donde está el típico, ¿no? El sistema de extintores, los rociadores automáticos, el sistema de alarma con digamos el speaker o el parlante con su estrobo y el pulsador manual. Esa es la típica protección de una industria de acuerdo a la NFPA. Entonces acá se está haciendo la prueba anual, se jala el pulsador de alarma y vamos a ver que en la industria, ahorita va a entrar esta persona a la industria y van a ver que en los techos hay los rociadores automáticos, se ve la alarma con los estrobos en la parte de atrás. A veces en este tipo de videos no se ven. Esta parte de oficinas, por ejemplo, no tiene rociadores automáticos, pero aquí en la parte industrial, en la parte superior sí hay rociadores automáticos.
Y ahí estamos viendo también que están las alarmas con su strobo, algo muy importante en una industria porque pelear contra el ruido de la industria, un parlante, pues vamos a perder el partido. Entonces es importante tener una manera visual de ver esa alarma. Otro tema importante, en todas las industrias deben haber extintores. No solamente son los extintores pequeños, sino si el riesgo lo amerita, es un extintor mucho más grande. Aquí lo que estoy mostrando es la utilización de estos extintores grandes. Aquí está, obviamente es una persona entrenada, lo está operando, dejando que el nitrógeno se junte con el polvo químico y está empezando a barrer, ¿no?, el incendio de izquierda a derecha de una manera lenta. En un par de segundos va a extinguir ese incendio. Y después lo que hay que hacer es lo que se llama en inglés el blow down, y es cerrar el nitrógeno y abrir, ¿no? Abrir se voltea el extintor y se abre ¿no?, la manija de la boquilla para sacar ese polvo químico que pueda quedar remanente en la tubería para que no forme costra en el futuro. Entonces aquí se está ¿no?, haciendo lo que se llama el blow down de estos extintores para que se pueda volver a reutilizar en el siguiente conato de incendio o incendio. Otro tema importante en las industrias es que tenemos que tener vías de evacuación. Obviamente tenemos la parte de la supresión, la parte de la alarma, y obviamente el objetivo de la alarma es que los ocupantes del edificio puedan salir de una manera ordenada del edificio. Entonces hay que hacer un cálculo de evacuación y la norma dice que no pueden haber pasillos ciegos que tengan más de 15 metros. En los sitios de recorrido común, que es aquel recorrido donde tú llegas a un punto donde tienes dos opciones de evacuación, ese recorrido común no puede ser mayor a 30 metros con rociadores o 15 metros sin rociadores. La distancia total de recorrido a la vía de evacuación no puede ser 76 metros cuando tenga rociadores o 61 metros si no tiene rociadores. Y en riesgos ordinarios y ligeros permiten una salida si se cumple el criterio recorrido común. Es decir, si tú tienes los 30 metros con rociadores o 15 metros sin rociadores, únicamente podrías tener una vía de evacuación por piso. De otra manera, serían 2 salidas por piso. Cuando hay más de 500 personas, los criterios que están específicamente para las ocupaciones industriales no aplican y hay que utilizar los criterios genéricos que tiene la NFPA 101. Otro tema importante es de que tienen que haber simulacros. Y la filosofía de la NFPA, de la normativa de la NFPA con simulacros, es una donde yo creo que filosóficamente se pudiera describir como familiaridad con el simulacro. Es decir, a la NFPA o a la normativa no le interesa la velocidad. Muchas veces que yo he estado en un simulacro, el cliente me dice, pero ingeniero, usted no va a cronometrar. Y le digo, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que la gente sepa qué hacer, que la gente salga de una manera ordenada. No hay que correr, hay que caminar. Hay que responder a la alarma. No hay que ponerse a pensar, oiga, ¿será que yo salgo porque ninguno de mis compañeros ha salido? No, hay que salir. Para eso sonó la alarma. Es posible que esa alarma sea una falsa alarma, sí, eso es cierto. Pero la idea es de que la gente aprenda a responder a la alarma, sepa qué hacer, sepa dónde están las salidas, salga, lo haga de manera ordenada, pero no, desincentivar la velocidad. Y la norma dice
que tiene que hacerse ese simulacro de incendios con suficiente recurrencia para que todos estén familiarizados. Entonces eso va a depender del sitio. Hay industrias que, por ejemplo, son industrias estacionales. Es decir, es una industria, por ejemplo, que funciona en ciertos meses del año con mayor periodicidad que otras. La gente que trabaja es gente que se contrata para esos periodos. O puede ser una industria donde la gente que trabaja ha trabajado ahí durante los últimos 15 o 20 o 30 años. Bueno, para esas personas, ellos saben muy bien, después de varios años de trabajar ahí, cómo reaccionar ante un simulacro de incendios. Mientras que puede haber otra industria donde la gente cambia mucho. Entonces ahí hay que hacer esos simulacros para que la gente se familiarice. Entonces todo depende de la industria que estemos evaluando. Y obviamente, pues el objetivo en una industria es que cuando la gente salga, vaya a un punto de encuentro donde sea un sitio que sea predeterminado, que no esté cerca de ningún riesgo, que no vamos a poner también a la gente en peligro porque está yendo al punto de encuentro. Pero es un sitio donde debe la gente ir. Cuando se hace el simulacro a propósito, la NFPA requiere que haya un récord escrito donde se ponga la fecha, la hora, los participantes, la localización, los resultados de ese encuentro, se documente. Y obviamente en el punto de encuentro, pues la idea es hacer un inventario de la gente, saber si alguien falta, si alguien ¿no? que debería estar ahí no está. Y el último punto, que es un punto importante, porque en realidad la norma me dice que, bueno, yo requiero, por ejemplo, rociadores automáticos, pero la norma dice, la NFPA dice que cuando haya una área de alto riesgo, esa área de alto riesgo debe tener un sistema de supresión, que puede ser de muchos tipos. Pues no solamente tienen que ser rociadores automáticos, puede ser un sistema de CO2, puede ser un sistema dependiendo del riesgo de agentes limpios o un sistema de extinción por espuma, etcétera. Como por ejemplo en este salón de líquidos inflamables y combustibles. Aquí, por ejemplo, una posible solución serían rociadores agua espuma o pudiera ser un sistema de inundación por CO2. Muy posiblemente un sistema de agentes limpios no va a funcionar adecuadamente para proteger este riesgo. Pero la manera como la norma establece un área de riesgo de incendio es a través de una metodología que se llama las cantidades máximas permitidas, el MAQ, Maximum Allowable Quantity. ¿Qué quiere decir eso? De que en un recinto específico como este, de un área específica, se tabule o se cuente la cantidad de materiales peligrosos que pueden estar dentro de ese recinto. Y si la norma es, la NFPA 1 es muy específica dependiendo del área, de los combustibles que tengan ahí, etcétera, cuando tú excedes esas cantidades máximas permitidas. Cuando tú excedes esas cantidades máximas permitidas, entonces el recinto se vuelve un recinto de alto riesgo. Y entonces ahí, como reitero, pueden ser requeridos otros sistemas más sofisticados o más complejos, digámoslo así, que un sistema de rociadores automáticos. Dióxido de carbono, espuma, sistemas de aspersión, un sistema de detección de llama pudiera ser también requerido para activar un sistema de aspersión, etc. Entonces, cuando se cumplen o se exceden las cantidades máximas permitidas, los MAX, entonces ahí se evalúa un sistema de extinción mucho más sofisticado, mucho más oneroso. Pudiera ser rociadores automáticos, eso es parte de la evaluación. Quisiera hablar brevemente acerca del proceso de recepción, porque, digamos, es un tema que en la República Dominicana, de hecho, yo estoy muy orgulloso de muchos de ustedes porque es uno de esos países donde cuando nosotros nos contratan para hacer los diseños,
el cliente generalmente nos contrata para hacer las inspecciones y las pruebas de aceptación. Y esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que dice la NFPA? En la normativa de la NFPA existen dos normas. Una que es la NFPA 3, que la ven acá, es la norma para el comisionamiento de sistemas de protección contra incendios y de seguridad humana. Y hay otra norma, que es la norma para pruebas integradas de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana. Cuando la NFPA 3 sale, que eso fue hace como unos 10 años, incluía la parte de pruebas integradas. Inicialmente, cuando salió la norma de comisionamiento, todos pensamos que iba a revolucionar la protección contra incendios, porque es ese mismo comisionamiento que se está haciendo, por ejemplo, en los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Que es un proceso, como lo entiende la NFPA, ese proceso de comisionamiento es un proceso que es parecido, digamos, al proceso de control de calidad, el ISO 9000 de los sistemas de protección contra incendios. Es decir, es un proceso sistemático a través de documentación que confirma que los sistemas de protección contra incendios funcionan de acuerdo a cómo se diseñaron, a las normas, que se instaló adecuadamente, que funciona adecuadamente de acuerdo a las necesidades que tiene el propietario. Pero lo que ocurrió es que, de cierta manera, el capítulo que tenía que ver con pruebas integradas levantó tanta interés que muy rápidamente las normas, los códigos de construcción de los Estados Unidos muy rápidamente empezaron a requerir que en los edificios se hiciera una prueba integrada. ¿Y qué es lo que es una prueba integrada? Lo que normalmente se hacía antes es que, por ejemplo, se instalaba un sistema de bombas contra incendios y se le hacía una prueba a la bomba contra incendios. Y después se hacía otra prueba para el sistema de alarma y otra prueba para el sistema de rociadores automáticos. Pero rara vez se hacía una prueba con todos los sistemas integrados, porque en realidad sí es como funciona la protección contra incendios. Es decir, por ejemplo, pónganse a pensar, funciona un sistema de rociadores automáticos. El sistema de rociadores automáticos va a operar un interruptor de flujo. Y ese interruptor de flujo, al haber flujo de agua, a través de una paleta que se mueve por el flujo de agua, manda una alarma, manda una señal al panel de alarma. Y el panel de alarma tiene que gestionar ese mensaje, esa información, ese mensaje de iniciación, y tiene que mandar un mensaje de notificación a todo el edificio para que la gente salga. Además de eso, cuando funcionan los rociadores automáticos, ¿qué debe pasar también? Que la bomba contra incendios debe funcionar, debe prender. El tanque debe darle agua a la bomba. Es decir, todas esas cosas tienen que funcionar integradamente. Entonces, hoy día, en los códigos de la NFPA y los códigos de construcción aquí en los Estados Unidos, la prueba integrada es requerida en casi todas las ocupaciones, incluyendo el uso industrial. Es decir, yo cuando construyo una industria, tengo que hacer, para satisfacer a la autoridad competente, tengo que hacer una prueba integrada. Y la norma dice, cada 5, no me acuerdo si es cada 5 o cada 10 años, ese mismo sistema existente se tiene que volver a probar integradamente. Y eso está en la norma, eso es ley aquí en los Estados Unidos, en las normas de la NFPA. Mientras que la NFPA 30 no está referenciada en ningún código de los Estados Unidos o de la NFPA. Y el comisionamiento es algo, digamos, aspiracional. Sería muy bueno hacer el comisionamiento de los sistemas contra incendios, pero no es requerido por nadie. No es requerido por las compañías de seguros, no es requerido por la autoridad competente, no es requerido por las normas. Lo que sí es requerido, y quiero reiterar, es la prueba integrada. Entonces, la NFPA 4 es una norma muy importante, y cuando a nosotros nos contratan a hacer la
prueba de los sistemas contra incendios, lo que nosotros estamos pensando es en hacer la prueba integrada, es decir, de que no solamente de que obviamente que el sistema funcione, pero que funcione todo coherentemente como fue diseñado para que funcione. Esa prueba integrada es, como yo decía anteriormente, es por ejemplo que los rociadores automáticos funcionen con el sistema de alarmas, si hay por ejemplo un sistema de control de humo o de manejo del aire acondicionado que se también funcione, si hay que cerrar puertas, etcétera, etcétera, que todas esas cosas funcionen adecuadamente y de acuerdo a la matriz causa-efecto, que es otra cosa también que tiene que estar en todos los diseños de todos los sistemas de alarma. Generalmente no están, es una de las peleas que nosotros tenemos con el que instala el sistema de alarma y detección de un edificio porque no hacen la matriz causa-efecto. Y la matriz causa-efecto lo que indica es que si algo funciona, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Funcionó el detector de humo de los elevadores, enfrente del elevador. Bueno, tiene que bajarse el elevador se tiene que abrir, en el panel tiene que haber una alarma de supervisión, no deben sonar las alarmas en el edificio. Todo eso tiene que estar claramente establecido en esta matriz que les estoy mostrando aquí en pantalla. Otra cosa, por ejemplo, en la prueba integrada, hacer las pruebas de estanqueidad cuando se instalan sistemas de agentes limpios. O sea, muchas veces los sistemas de agentes limpios se instalan, pero si cuando ellos funcionan, el recinto no retiene el gas durante 10 minutos, muy posiblemente no vas a apagar el incendio porque ese gas se va a ir, el punto de ignición va a seguir caliente y el incendio va a volver a tomar fuerza. Entonces, es algo que hay que hacer cuando instalas un sistema de gas, CO2, FM200, ¿no? Lo que sea. Tienes que hacer una prueba de estanqueidad. Y obviamente, pues lo más lógico es que eso lo haga alguien que no sea el instalador, ¿cierto? Para que el instalador después no le digan que sí, él hizo la prueba, pero que como él fue el que hizo la prueba, pasó y no le creen, ¿no? Para evitar esos problemas, eso lo debe hacer, ojalá, un tercero y ojalá el que diseñó ese sistema, ¿no? Y finalmente, para cerrar el área, después de hacer la recepción, esos sistemas tienen que tener un programa de IPM, de inspección, prueba y mantenimiento. Afortunadamente, la NFPA es muy clara acerca de cada cuánto se deben probar esos sistemas. Es algo muy común que el ingeniero de diseño haga unos protocolos de IPM para los sistemas de protección contra incendios. Y lo que eso busca es de que esa inspección sea una examinación visual para ver que el sistema pues no se ha roto, no se lo han robado, no le han puesto algo que no lo haga funcionar correctamente, pero la inspección es una examinación visual. Hay que hacer una prueba, que es un procedimiento usado para determinar la operatividad del sistema, y hay que hacer un mantenimiento que básicamente es un mantenimiento preventivo, que es un trabajo que se ejecuta para que el equipo pueda continuar funcionando adecuadamente. Y finalmente, en ciertos sistemas, por ejemplo, en redes contra incendios, la norma te requiere que cuando tú instales una red contra incendios de manera quinquenal, cada 5 años, tú tienes que hacer una prueba operativa de la red contra incendios para ver cómo la red está operando y cómo está la tubería internamente, porque pues, es algo muy difícil de saberlo, porque obviamente esa tubería está cerrada. Uno no sabe exactamente qué está dentro de esa tubería, pero entonces la norma te requiere hacer una prueba quinquenal. Esa prueba pues tiene, dependiendo del tamaño, por ejemplo, nosotros hacemos esto muy a menudo en refinerías, pero esos son redes de 30, 40, 50 kilómetros de longitud. Pero en cualquier instalación, por ejemplo, acá está un ingeniero haciendo una prueba en una instalación de generación eléctrica.
que generalmente estas subestaciones tienen su red contra incendios, eso de manera quinquenal hay que hacerle su prueba. Entonces, para cerrar este módulo, este último módulo de este diplomado, pues lo que quiero o me gustaría que quede claro es que cuando pues, se hace un proceso de protección contra incendios, pues no, nosotros muchas veces nos llaman ingenieros, por favor cotícenos un sistema de detección de humo para la planta. Y nosotros siempre le decimos a ese cliente, ay, hombre, ¿no será mejor que demos un pasito para atrás y nos permita hacer un plan maestro? Porque de pronto la solución no es un sistema de detección. La solución es otra cosa. O a veces nos llaman, no, ¿por qué no me proteges esto con agentes limpios? O ponme aquí un sistema de mangueras. O ponme aquí rociadores. No estoy seguro así a primera instancia si eso es necesario. Entonces es mejor dejar elaborado ese plan maestro para la instalación y saber a ciencia cierta qué es lo que la instalación necesite. Hay que evaluar normativamente, obviamente, evaluar lo que dice la norma, pero también en la mayoría de los casos, sobre todo industriales, hay que hacer un análisis de riesgos, un análisis de consecuencias, como lo evaluamos anteriormente. Muy posiblemente las protecciones principales que va a tener la instalación industrial van a ser rociadores automáticos, un sistema de alarma contra incendios, extintores y un sistema de evacuación. La disciplina, tener disciplina en todo este proceso es muy importante. Utilizar la intuición a veces puede ser un mal amigo. Mi padre, que a propósito está aquí, mi señor padre Jaime Moncada, que murió hace unos meses, se lo llevó el COVID, pero duró toda una vida, más de 50 años trabajando en protección contra incendios. Y él decía que más en protección contra incendios no es mejor, pero tener menos es como no tener nada. O sea, hay que tener lo justo, pero muchas veces yo peleo muchas veces con mis clientes que me dicen, no, pero oye, mira, yo quisiera tener esto y lo otro y no me importa y quiero tener más. Y yo siempre me pongo a pensar en los momentos de vacas flacas, donde ese cliente va a tener que buscar dónde bajar costos, y si ese sistema de protección contra incendios, porque tiene más, ese mantenimiento va a ser un poco más costoso, de pronto eso en el momento de vacas flacas es algo que no se hace y pierden todos. Pierde ese cliente, pierde la sociedad, pierde la compañía de seguros. Hay que tenerlo justo. Y lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Un sistema de protección contra incendios tiene su prueba de fuego cuando ya es muy tarde, el día del incendio. Entonces, contraten bien. Yo creo que esta es una de las áreas donde yo entiendo, todos los clientes quieren contratar el mejor precio, pero en este mundo de la protección contra incendios, donde hay de todo, está el mejor cotizando al lado del peor. Está cotizando el que quiere hacer las cosas bien contra el que quiere sacarle el mayor rendimiento al proyecto y no le interesa si eso quedó bien o mal. Ustedes tienen que tener cuidado, los usuarios, tienen que tener mucho cuidado. Finalmente, quiero invitarlos a un par de cursos. Nosotros constantemente estamos participando en cursos. Hay 2 cursos de generación eléctrica. Uno lo hace OPCI, arranca el 18 de diciembre. Es un curso de como 60 horas. Y hay otro más corto, que creo que es de 25 horas, que es únicamente de subestaciones eléctricas, que se da con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Este arranca el 7 de septiembre, ya muy pronto. Entonces, si ustedes tienen interés de aprender de estos temas, subestaciones eléctricas o plantas de generación eléctrica, pues están estos 2 cursos que se vienen. Aquí tienen mi información, tienen la página nuestra, ahí si entran pueden encontrar nuestra oficina en Santo Domingo, donde los pueden ayudar. El canal de YouTube, donde tenemos muchos incendios, muchos cursos que hemos dado están ahí también, así como
están viendo muchos de ustedes esto a través del canal de YouTube de Seguros Universal. Nosotros también tenemos nuestra página. FPI, que es estos cursos son desarrollados con el apoyo de FPI, que es el que tiene acceso a mucha de esta información. Y ya les mostré también la página de artículos contra incendios. Les dejo mis datos. Y muchos de ustedes que ya me conocen saben que yo, si no es una pregunta específica de un proyecto, yo con mucho gusto les respondo sus preguntas. Son preguntas conceptuales. Me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un correo y yo encantado porque aprendo mucho de sus preguntas. Y bueno, yo creo que ya son más de las 9 de la noche, ya estamos cansados. Y bueno, les agradezco mucho por su atención y les deseo muchos éxitos en el futuro. Sigan aprendiendo, hay muchas fuentes de conocimiento en FPA, FPI, todos estos sitios. Siempre hay algo nuevo y siempre hay que continuar aprendiendo porque esto sigue cambiando. Así es, señor Jaime. Muchísimas gracias realmente por su participación en el diplomado en el día de hoy. Ha sido bastante educativo y hemos aprendido y profundizado muchos conocimientos que ya hemos visto durante todo el proceso del diplomado. Bueno, veo el señor Michael. Sí, dale. Sí, le iba a comentar que el señor Michael Viralta es quien nos va a despedir de parte de Fartech. Siempre de la mano de nuestros proveedores, que siempre son unos excelentes expositores y unos facilitadores excepcionales. Excelente, Ryan, gracias. Gracias, ingeniero Moncada, por esa presentación, tanto conocimiento. De verdad que es un valor agregado tenerlo aquí con nosotros. Mi nombre es Michael Vilalta, director comercial de FireTech. Hemos llegado al fin de este diplomado. Agradecemos a todos ustedes que han participado toda esta semana con nosotros. Agradecemos igualmente al Ministerio de Industria y Comercio, a Andy Plus, a Seguros Universal, a nuestro compañero de IFCC. Y nos sentimos sumamente agradecidos y honrados, de verdad, de que hayan considerado a FireTech para impartir este tan importante diplomado. Y realmente es este tipo de proyecto y plataforma que nos permite elevar la conciencia en nuestro país de la protección contra incendios y a la industria del plástico, en este caso, a nuestra comunidad, al país. Y quedamos a su disposición para cualquier inquietud que puedan tener de aquí en lo adelante. Y también esperamos que estas diversas informaciones que compartieron nuestros ingenieros en protección contra incendios marque un antes y un después para sus respectivas empresas y para la comunidad donde ustedes viven. Y de parte de FireTech, muchísimas gracias de nuevo y quedamos a la orden. Gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Ryan. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan feliz noche los participantes del diplomado. He enviado por el chat en vivo un enlace para una encuesta. Por favor, agradecería mucho que lo llenen para no tener la constancia de la participación de todos ustedes. De igual manera, de lo que tenemos correos, le vamos a hacer llegar el formulario vía mail para que puedan anotarse y quedar una constancia, valga la redundancia, de su participación. Y nada, realmente ha sido muy amena la noche, señor Jaime, señor Michael, todos los participantes. Ha sido un placer y espero que todos pasen una excelente noche y un próspero porvenir, en verdad. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias.